Comenzamos entonces a describir lo que serían los hemisferios, específicamente la corteza. La corteza cerebral se va a dividir en lóbulos, o sea, todas estas estructuras que nosotros llamamos lóbulos son básicamente una descripción de la corteza telencefálica. Recuerden que tenemos estructuras subcorticales asociadas a sustancia blanca y a núcleos de la base. Entonces estamos haciendo el foco en las estructuras corticales de sustancia gris cortical del telencéfalo. Y los hemisferios en sí tienen 3 caras y 2 polos. Tenemos una cara lateral, que es esta la que estamos viendo del hemisferio izquierdo. Tenemos un polo occipital, un polo frontal. Esto sería una cara inferior. Y vamos a tener también una cara medial que lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros encontramos determinados lóbulos a partir de la cara que nosotros estamos describiendo de un determinado hemisferio. En este caso, estamos viendo la cara lateral de un hemisferio telencefálico y encontramos entonces al lóbulo frontal, que está subdividido en circunvoluciones o giros. Ese término es indistinto, pueden encontrarlo como giros o circunvoluciones, y surcos. ¿Qué cosa me separa estos surcos? Cada uno de esas circunvoluciones. Y por otra parte tengo surcos que se llaman surcos principales. Los surcos principales van a ser los que me dividen los lóbulos. En cambio, el resto de surcos me dividen las diferentes circunvoluciones o giros. ¿Cuántos lóbulos tenemos? Tenemos 6 lóbulos. En este caso, nosotros desde la cara lateral podemos ver el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. O sea que vemos 4 a simple vista. Pero si nosotros separamos uno de los surcos principales, que se llama surco lateral, vamos a ver este lóbulo que es profundo y que se llama lóbulo de la ínsula. Entonces yo desde una cara lateral veo no solamente los 4 lóbulos a simple vista, sino que también tengo uno profundo internamente a este surco principal que se llama surco lateral, que es este lóbulo de la ínsula. Yo estoy acá separando porciones del frontal, del parietal y del temporal para poder ver en la profundidad del surco lateral este lóbulo que se llama el lóbulo de la ínsula. ¿Cuántos lóbulos puedo ver yo entonces en una cara lateral de un hemisferio? 5. Acabamos entonces de nombrar uno de los surcos principales de la cara lateral de los hemisferios. ¿Cuál serían los otros dos? Sería el surco central y el surco parieto-occipital. Este pequeño que vemos acá, antiguamente se le daba el nombre de surco de Rolando al surco central y surco de Silvio al surco lateral, pero actualmente hablamos de surco central, surco lateral y surco parieto-occipital. Estos surcos no nos dividen del todo los lóbulos. En particular, existe una relación importante que está descrita en esta imagen. El surco lateral o de Silvio, que es este que vemos acá, si lo separamos, vamos a darnos cuenta que la curva que tiene ese giro, esa circunvolución del frontal, del parietal y del temporal se denominan opérculos. Entonces, podemos decir que si yo separo los opérculos frontal, como está descrito en esta imagen, parietal y temporal, puedo ver entonces al lóbulo de la ínsula, que esos opérculos van a ser lo que rodean en sí a este gran surco que se llama surco lateral. Por otra parte, existe una incisura. Hasta acá veníamos hablando de los surcos, ahora vamos a hablar de una incisura. Una incisura es básicamente, no es una proyección en profundidad a la corteza telencefálica, sino que es lo que se ve acá, una depresión que marca el cambio entre un lóbulo y otro lóbulo. Entonces tenemos una depresión que se llama incisura, que se denomina preoccipital. Esa incisura preoccipital va a marcar el punto donde cambiamos de occipital, del lóbulo occipital al lóbulo temporal. Y si hacemos una proyección desde esta incisura preoccipital hacia el surco parieto-occipital y en su punto medio una proyección al surco lateral, vamos a encontrar el punto que no tiene nombre y que va a dividir nuestro lóbulo entonces parietal del temporal y el occipital. Esta línea que estoy marcando acá no tiene nombre, tampoco esta gran línea que une la incisura con el surco parieto-occipital. Es una línea imaginaria y arbitraria. Esta incisura preoccipital, si nosotros la vemos desde inferior, esto sería anterior, esto sería posterior, vemos acá todo el lóbulo temporal, anteriormente el lóbulo frontal, vemos que la incisura está en este caso marcado con este número 10, que sería la incisura preoccipital, ¿sí? O sea que desde este punto hacia anterior vamos a encontrar al lóbulo temporal y desde este punto hacia posterior o en dirección al polo occipital vamos a encontrar todo el lóbulo occipital.